Buenos días, mi nombre es Nahuel Musacchio. La clase de hoy es de introducción a los trastornos del equilibrio ácido-base. Esta clase o este tema es un terreno bastante álgido, pero vamos a intentar que a lo largo de la clase podamos entender este tema de una manera práctica y lo más sencilla posible. Como objetivos de la clase, inicialmente vamos a definir algunos conceptos básicos para poder adentrarnos después en el análisis de los trastornos del equilibrio ácido-base. Vamos a clasificar, digamos, los trastornos y vamos a ver desde una manera, desde un aspecto práctico, cómo analizar paso por paso todos estos trastornos. Antes de comenzar, tenemos que preguntarnos ¿de qué hablamos cuando hablamos de estado ácido-base? Por lo tanto, es muy importante definir algunos conceptos básicos, como dijimos hace un ratito, como por ejemplo qué es un ácido, qué es una base, qué es el pH. El ácido, a modo de repaso, es toda sustancia capaz de liberar protones y cuando digo protones me refiero al ion hidrógeno o la concentración de hidrógenos. Y una base es toda sustancia capaz de aceptar protones. Como ejemplos prácticos de una base tenemos el bicarbonato y de los ácidos tenemos, por ejemplo, ácidos exógenos como la aspirina o ácidos endógenos producidos por el cuerpo, ya que nuestro cuerpo produce constantemente ácidos. Tenemos el ácido láctico, cetoácidos, ácidos fosfóricos, piruvatos. Estos ácidos y estas bases del cuerpo están en constante interacción entre ellos, y de esa interacción y la magnitud en la cual se relacionan y se neutralizan los ácidos y las bases del cuerpo, va a surgir una concentración libre de protones en el extracelular, que normalmente es una concentración muy baja. Y para facilitar el estudio y el manejo, se le ha puesto un nombre a esta concentración de protones que es el pH, que si nos ponemos muy técnicos y muy teóricos es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Así, para el entendimiento, si en mi cuerpo predominan los ácidos sobre las bases, mi pH va a tender a descender, y si predominan las bases sobre los ácidos, mi pH va a tender a aumentar. Es el resultado, el pH, de la interacción entre ácidos y bases. El valor normal del pH está en un rango muy estrecho, que es entre 7,35 y 7,45. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es importante saber sobre los trastornos ácido-base? Y esta es una pregunta importante para hacerse debido a que en un montón de patologías pediátricas podemos encontrar trastornos del medio interno. Eso es algo importante a tener en cuenta, y en segunda instancia es importante mantener, digamos, el pH en la normalidad, o es importante un pH normal, ya que los protones son altamente reactivos y tienen especial tendencia a combinarse con las proteínas del cuerpo, como por ejemplo las enzimas, desnaturalizándolas. Esto genera, al desnaturalizar las proteínas, genera un aumento de la permeabilidad celular y a gran escala genera una alteración en la función celular, que a gran escala se traduce en alteración de diferentes sistemas del cuerpo. Por lo tanto, pequeñas variaciones del pH generan gran repercusión. Por lo tanto, es muy importante regularlas dentro de los límites estrechos, digamos, de la normalidad. Los pHs compatibles con la vida son 6,8 para el extremo mínimo y 7,8 para el extremo máximo. Por fuera de eso no hay compatibilidad con la vida. Y es importante aclarar que el cuerpo todos los días genera una carga ácida, producto del metabolismo intermedio de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los lípidos. Pero a pesar de toda esta carga ácida que genera el cuerpo todos los días, la concentración de protones libres en los diferentes compartimentos corporales se va a mantener fija. Y esto es debido a un concepto que vamos a introducir en breve. Como veníamos diciendo, los niños producen entre 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día de protones. Producto del metabolismo de las proteínas y los lípidos de la dieta surgen los ácidos fijos o no volátiles, y producto del metabolismo de los hidratos de carbono surgen los ácidos volátiles
expresados a través de la CO2. Y la pérdida de bicarbonato con las heces que tenemos todos los días genera, en cierta manera, que tenga una tendencia el cuerpo a mantener, digamos, una carga ácida. Esta imagen que les muestro acá es un poquito más de lo que veníamos hablando hasta el momento. A través de la dieta y el metabolismo se genera una gran cantidad de protones, ¿sí?, que son eliminados del cuerpo a través de dos grandes efectores, que son por un lado el riñón, en el cual se genera la eliminación de los ácidos no volátiles, y a través del efector respiratorio, o el pulmón, en el cual se elimina los ácidos volátiles, como por ejemplo a través de la CO2. El gran metabolismo del cuerpo genera gran cantidad de protones, pero a pesar de la gran cantidad de protones, el pH siempre va a tender a estar en la normalidad. El cuerpo va a intentar mantener el pH en la normalidad, a través de la eliminación, a través del riñón y del pulmón. Pero ¿qué es lo que hace o cuál es el medio por el cual se eliminan esta carga ácida a través del riñón y del pulmón? Y esta es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer, es cómo mantiene un pH estable en nuestro organismo a pesar de la gran cantidad de carga ácida que producimos diariamente. Y acá vamos a introducir el concepto de buffer, de sistema buffer, de tampón o de amortiguador. El sistema buffer es la causa por la cual el pH se mantiene. El objetivo del buffer es mantener o amortiguar los cambios bruscos de pH que se producen a través del metabolismo. Son sistemas compuestos por sustancias que tienen la capacidad de captar protones y de ceder protones. Tienen esa doble función, se adaptan, ¿sí? Existen, como bien sabemos, muchos sistemas buffer. Existen buffers intracelulares, buffers extracelulares, como por ejemplo tenemos las proteínas, especialmente la hemoglobina, que cumple un rol muy importante para amortiguar los cambios bruscos de pH a través de la captación y el transporte de la CO2. El hueso también tiene un sistema buffer en el cual amortigua los cambios bruscos de protones o de pH, cambio brusco de pH, a través captando los protones. Es muy importante en situaciones de acidosis crónicas, como en el caso de la insuficiencia renal crónica. Algunos fosfatos también cumplen un papel fundamental a nivel intracelular, al igual que las proteínas, que son intracelulares. Pero el sistema buffer más importante de todos, que es el que quiero que les quede, es el sistema ácido carbónico bicarbonato, que es el que está acá primerito de todo. ¿Qué característica tiene este sistema que lo hace el más importante buffer del organismo? Y una de esas características es que está presente en todos los medios, ya que es intra y extracelular. Y es un sistema abierto. La concentración de cada uno de los elementos que lo componen son regulables. A nivel de la CO2, a nivel pulmonar, y a nivel del bicarbonato, a nivel renal. ¿Qué quiere decir que el sistema ácido carbónico bicarbonato sea un sistema abierto? Quiere decir que este amortiguador interacciona con dos efectores muy importantes, que son los pulmones y los riñones, para poder eliminar esa carga ácida que produce el cuerpo. O sea, amortigua los cambios bruscos de pH, tanto ácidos como no ácidos, como alcalinos, y amortigua esa producción y elimina la carga ácida a través de los pulmones y de los riñones. Esta es la expresión bioquímica del sistema ácido carbónico bicarbonato. Los protones, que estamos acá, que la expresión es la expresión del pH, se une con el bicarbonato, forma ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua. Imagínense, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, esta sería la representación pulmonar, este sector, y esta es la representación metabólica o renal, ¿sí? Esto lo vamos a ver, lo vamos a desglosar un poquito cómo funciona este buffer. Si ustedes entienden este buffer, el ácido carbónico bicarbonato, van a poder entender
y poder identificar todos los trastornos del medio interno a través de esta fórmula. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Los pulmones y los riñones, como bien dijimos, son los efectores por el cual los sistemas buffer, el ácido carbónico bicarbonato, elimina la carga ácida del cuerpo. Los pulmones son unos efectores muy rápidos a través de los estímulos de quimioreceptores, hipoventila o hiperventila para eliminar CO2. Y el inicio se produce en forma muy rápida, en segundos a minutos. Es el efector más rápido. Pero la desventaja que tiene es que los efectos duran pocos días. Con respecto a los riñones, es otro de los efectores por el cual los sistemas buffer se valen para eliminar las cargas ácidas y amortiguar los cambios bruscos de pH. Y lo realizan a través de varios mecanismos, uno de los cuales es la reabsorción de bicarbonato, en el caso de que sea necesario, o la eliminación de protones o la eliminación de la carga ácida a través de la formación de amonio. Este efector renal es mucho más lento que el pulmonar, se pone en marcha poco tiempo después, es más lento, comienza de minutos a horas a días en ponerse en marcha. Y es muy importante tener en cuenta de que tanto el pulmón como los riñones, que van a ser los efectores para eliminar y amortiguar y eliminar la carga ácida del cuerpo, tienen que estar funcionando. Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, no se van a valer del riñón como mecanismo compensador para amortiguar estos cambios de carga ácida, y en los casos de que haya patología pulmonar tampoco se va a valer del pulmón para poder eliminar la carga ácida. Esta es la expresión bioquímica del buffer ácido carbónico bicarbonato, y quiero que lo desglosemos. Esto lo vamos a ver ahora y después lo vamos a volver a retomar más adelante en la clase, porque si ustedes entienden esta fórmula y entienden cómo funciona, van a poder identificar absolutamente todos los trastornos. Volvamos a ver acá. Si vamos de este lado, esta parte de acá, piensen o imagínenselo como si fuera la sangre, lo metabólico. Y esto de acá, piensen como si fuera el pulmón, ¿sí? Entonces, los protones que estamos acá, que se manifiesta o representa, digamos, el pH, se une con el bicarbonato, ¿sí? Forma ácido carbónico y en el pulmón se disocia en CO2 y agua. Por lo tanto, la CO2 se elimina a nivel pulmonar. Pongamos un ejemplo práctico para que ustedes entiendan cómo funciona el sistema amortiguador ácido carbónico bicarbonato. Cómo es en la práctica, cómo funcionaría amortiguando los cambios bruscos de pH. Si bien todavía no definimos ni clasificamos los trastornos, todo el mundo sabe que en una acidosis metabólica, por ejemplo, hay una ganancia de ácidos o una pérdida de bicarbonato. Supongamos un ejemplo de una cetoacidosis diabética, ¿sí? O me intoxico con aspirina. La aspirina es ácida, me intoxico con aspirina. Entonces, acá que es la sangre, voy a tener muchos protones. Por lo tanto, mi pH va a estar bajo, ¿sí? Mucho protón porque me intoxiqué con aspirina. ¿Cómo reacciona este sistema buffer? Bueno, tengo mucho protón. En primera instancia, acuérdense que el efector más importante y más rápido es el pulmonar. Entonces, el protón se me va a unir con el bicarbonato, me lo va a consumir. Por lo tanto, en la acidosis metabólica por la intoxicación voy a tener un pH bajo y en primera instancia voy a tener un bicarbonato bajo porque se me lo consume, se me va a generar ácido carbónico y a nivel pulmonar la CO2 voy a empezar a producir CO2 porque me va para este lado la ecuación. Y el pulmón dice, uy, tengo que empezar a eliminar CO2 para poder sacar los protones. Entonces mi pulmón va a empezar a hiperventilar con el objetivo de eliminar la CO2 producida por la unión del protón bicarbonato y la formación de ácido carbónico. Por lo tanto, el pulmón está intentando compensar la acidosis metabólica, ¿sí? A través de la eliminación de CO2. Por lo tanto, es importante saber, por ejemplo, en las acidosis metabólicas, esto lo vamos a ver más adelante en la clase, pero quiero que entiendan el funcionamiento de este buffer. El pulmón, digamos, inicialmente en una acidosis metabólica voy a tener pH bajo, bicarbonato bajo,
inicialmente la CO2 va a estar normal. Y después, cuando empiece a compensar mi pulmón y hiperventilar para eliminar la carga ácida, la CO2 va a empezar a bajar, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, si yo tengo una acidosis respiratoria, mi trastorno está acá, en el pulmón, hago un paro respiratorio, para ponerlo muy extremo, hago un paro respiratorio, la CO2 me va a aumentar, ¿sí? ¿Y qué hago con toda esta CO2? Tengo que eliminarla de alguna manera. La voy a intentar eliminar a nivel riñón. Entonces la CO2 se me une con el agua, forma ácido carbónico y libero mucha cantidad de protones. Por lo tanto, en una acidosis respiratoria voy a tener una CO2 alta con un pH bajo por este mecanismo, e inicialmente el bicarbonato va a estar normal y después el bicarbonato va a empezar a aumentar porque mi riñón va a empezar a compensarlo a través de la reabsorción del bicarbonato y la producción de bicarbonato para unirse acá e intentar neutralizarlo, ¿sí? O eliminando las cargas ácidas o los protones a través de la orina por la formación de amonio. Entonces, si bien esto es complejo entenderlo así sin haber definido algunos conceptos, quiero que entiendan, ¿sí? Esto lo vamos a dejar acá en stand-by, lo vamos a agarrar más adelante en la clase, pero quiero que entiendan a través de cómo, a través de esta ecuación, como esta expresión bioquímica, funcionan los sistemas buffer, ¿sí? Lo vamos a dejar acá y lo vamos a agarrar un poquito más adelante en la clase. Ahora bien, vamos con la clasificación de los trastornos del estado ácido-base. Hasta ahora vimos un poco de los conceptos, vimos que es un ácido, un envase, que es un pH, que es un buffer, cómo funciona un buffer, vimos un poquito la fórmula, pero para clasificar los trastornos tenemos que tener en cuenta dos cosas. Número uno, valorar el pH. Lo primero que miro para poder clasificar el trastorno es el pH, ¿sí? El pH me va a indicar si mi paciente tiene acidosis, cuando el pH es por debajo de 7,35, o va a estar con una alcalosis cuando mi pH es por encima de 7,45. Y lo segundo que tengo que observar y definir es valorar dónde se produjo el trastorno primario. Quiere decir dónde está mi problema. Si mi problema es pulmonar o si mi problema es metabólico, ¿sí? De la interacción de estos, del valor del pH y de dónde se produjo el trastorno primario, van a surgir los 4 trastornos del equilibrio ácido-base, que son la acidosis, cuando es 7,35 por debajo de 7,35, y dependiendo si mi problema está a nivel respiratorio, va a ser una acidosis respiratoria, si mi problema va a ser metabólico, va a ser una acidosis metabólica, o voy a tener una alcalosis cuando mi pH esté por encima de 7,45, y dependiendo de dónde ubique yo mi problema, si es un problema respiratorio, va a ser una alcalosis respiratoria, y si mi problema es metabólico, va a ser una alcalosis metabólica. Y de la interacción de estos 4 pueden surgir los trastornos mixtos, porque puedo tener los trastornos puros, por ejemplo, una acidosis metabólica pura, o puedo tener hasta 2, 3 o hasta 4 trastornos del equilibrio ácido-base en simultáneo. Esto es un poquito más de lo que veníamos hablando. Recuerden que si bien el pH me define el trastorno, si es una acidosis o si es una alcalosis, para poder yo definir dónde está la ubicación de mi trastorno primario, si es respiratorio o si es metabólico, lo próximo que yo tengo que ver, digamos, además del pH o después del pH, es la presión de CO2 y el bicarbonato. Como algo práctico, ténganlo siempre presente, el bicarbonato me muestra y me define los trastornos metabólicos, ¿sí? Y la CO2 o la presión de la CO2 o la alteración de la CO2 me va a definir mi trastorno, me va a definir que mi trastorno primario está a nivel respiratorio. ¿Cómo es esto en algo práctico? Si yo tengo, por ejemplo, una acidosis metabólica, mi problema no va a estar a nivel respiratorio, ¿sí? Mi problema va a ser metabólico. Quiere decir que en una acidosis metabólica, para ponerlo en un ejemplo, voy a tener un pH bajo, por debajo de 7,35, y un bicarbonato alterado. En este caso, al ser una acidosis metabólica, va a estar bajo,
¿sí? Y mi CO2 inicialmente va a estar normal. Por lo tanto, ese bicarbonato alterado me está demostrando dónde está mi trastorno primario, ¿sí? Visto de otra manera, en una acidosis respiratoria, el pH me va a indicar que estoy en acidosis, ¿sí? Lo próximo que yo tengo que ver es la CO2 y el bicarbonato. Y si mi trastorno es respiratorio, el bicarbonato va a estar normal y mi CO2 va a estar alterada. En este caso, al ser una acidosis respiratoria, la CO2 va a estar elevada, va a estar alta. Por eso es muy importante que mi trastorno primario, cuando son trastornos puros, la CO2 me habla del aparato respiratorio y que el problema principal está a nivel respiratorio, y el bicarbonato me habla del trastorno metabólico, que mi trastorno primario va a estar a nivel metabólico, me lo va a indicar. Esto para lo práctico, ¿sí? Independientemente que después, por ejemplo, en una acidosis metabólica voy a tener un pH bajo con un bicarbonato bajo y una CO2 normal, la CO2 después se va a modificar, pero por un producto de una compensación pulmonar, ¿sí? Que eso es otra cosa que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso ténganlo siempre presente. Ahora, hasta acá definimos, los clasificamos, vimos pH, vimos cómo definir un trastorno primario, pero hay que definir algunas cosas antes de empezar a desglosar la parte práctica. ¿Es lo mismo decir acidosis y acidemia? ¿O alcalosis y alcalemia? Y la respuesta es que no. La acidosis me marca el trastorno en general, me marca el trastorno en su totalidad, mientras que la acidemia lo que me marca es que existe una alteración en el pH sanguíneo. Acidemia, emia, me habla de la sangre, una alteración del pH sanguíneo. Porque, por ejemplo, podemos tener dos opciones. Podemos tener una acidosis con acidemia porque tenemos un pH menor de 7,35, por eso tenemos acidemia porque el pH está alterado, y tenemos un bicarbonato alterado y tenemos en marcha el trastorno de acidosis. Pero puede ser que todos los mecanismos de compensación se hayan puesto en marcha, los sistemas buffer se hayan puesto en marcha y mi trastorno esté compensado. Por lo tanto, el pH esté normal, pero voy a seguir teniendo una acidosis debido a que mi bicarbonato va a seguir alterado. Entonces, en ese caso voy a tener una acidosis sin acidemia porque el pH va a estar normal y mi trastorno va a estar compensado a pesar de que persista en la acidosis. Esa es la diferencia entre alcalosis y alcalemia. Entonces, esto que estamos viendo acá es un poquito más. Acidemia y alcalemia me marca una alteración en el pH sanguíneo, y aquí vemos que la CO2, la presión de CO2 me va a determinar el componente pulmonar en acidosis y alcalosis, y el bicarbonato me va a determinar el proceso, digamos, metabólico, dependiendo si es una alcalosis o una acidosis. Acá la flechita de los deditos me va a marcar que el bicarbonato metabólico, la alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar alto, y en la acidosis el bicarbonato va a estar bajo. Y en lo respiratorio, la CO2 en la acidosis respiratoria va a estar alto y en la alcalosis va a estar bajo. Recordar que lo que me define si el trastorno ácido-base está compensado o no es el pH. Para yo poder decir que mi trastorno de acidosis o de alcalosis está compensado, tengo que ver el pH. Esto es importante porque todos los mecanismos que se ponen en marcha de compensación y toda la terapéutica que yo aplique va a ser con el objetivo de llevar el pH a la normalidad y poder compensar mi trastorno. Lo más importante en todo esto es llevar el pH a la normalidad. Y puede que persista, repito, puede que persista en acidosis, pero sin acidemia, porque mi trastorno está compensado y el pH es normal. Este algoritmo que les muestro acá es muy útil para poder entender y resumir todo lo que estuvimos hablando hasta este momento, sobre cómo clasificar y cómo identificar el trastorno primario. Obviamente, como bien dijimos hace un ratito, lo primero que veo es el pH. El pH me va a determinar si estoy frente a una acidosis o si estoy frente a una alcalosis. Obviamente, si tengo
nos vamos para el lado de las acidosis, pH menores de 7,35, voy a tener una acidosis con una acidemia. Lo próximo que tengo que observar para poder definir si mi trastorno primario es metabólico o respiratorio es el bicarbonato o la CO2. En el caso de que tenga pH menores de 7,35 y bicarbonatos bajos, voy a estar frente a una acidosis metabólica. Inicialmente, en esta etapa voy a tener pH bajos, bicarbonatos bajos, la acidosis metabólica, y mi CO2 va a estar inicialmente normal. Y cuando el pulmón empiece a compensar este trastorno, o empiecen las vías de compensación con el objetivo de llegar el pH a la normalidad, la CO2 me va a disminuir, que es lo que pasa cuando hiperventila el pulmón con el objetivo de descender la presión de CO2 para eliminar las cargas ácidas. Esto es lo que explicamos, o lo que expliqué, cuando hablamos del sistema buffer ácido carbónico bicarbonato. Esa formulita explica todo este mecanismo. Ahora bien, si yo tengo inicialmente un pH menos de 7,35, voy a tener una alcalosis con alcalemia, pero mi bicarbonato está normal. Miro el bicarbonato y es un bicarbonato que está normal. Lo que hago, paso siguiente, es ver la CO2 y voy a tener una CO2 alta. Eso quiere decir que mi paciente está frente a una acidosis respiratoria. Las acidosis respiratorias, inicialmente voy a tener pH menor de 7,35, acidosis con acidemia, con CO2 altas y bicarbonatos normales, y como el pulmón en este caso no puede compensar, el buffer no puede utilizar el pulmón como un efector para eliminar las cargas ácidas, el que va a eliminar las cargas ácidas va a ser el riñón a través de la reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, cuando esté en vías de compensación mi trastorno de acidosis respiratoria, voy a tener un pH menos de 7,35 con una presión de CO2 alta, un bicarbonato normal, y cuando empiece a compensarse mi bicarbonato va a empezar lentamente a subir, ¿sí? Esas son las situaciones y los números que voy a encontrar frente a una acidosis respiratoria o metabólica. Ahora bien, si nos vamos de este otro lado, puedo encontrar con pH mayores a 7,45, voy a poder decir en ese momento que tengo una alcalosis con alcalemia, y si estoy frente a un trastorno respiratorio, mi CO2 va a estar descendida y el bicarbonato inicialmente va a estar normal. Y cuando mi riñón empiece a compensar mi trastorno respiratorio, de ese bicarbonato normal va a empezar a descender. Pero si mi alcalosis es de origen metabólico, como está acá, voy a tener la CO2 normal, obviamente, un pH alto con un bicarbonato alto. Entonces, pH mayor a 7,45 con bicarbonatos altos. Acuérdense que el bicarbonato me indica que el problema está a nivel metabólico. Va a empezar a subir. Voy a tener una alcalosis metabólica con CO2 normales. Y después, cuando empiecen a compensarlo a nivel respiratorio, la CO2 va a empezar a aumentar. Este algoritmo es muy útil para poder definir, digamos, los trastornos primarios, ¿sí? Obviamente puedo tener alteraciones de los bicarbonatos y la CO2, pero acuérdense que siempre, de observar, digamos, la ecuación, digamos, del ácido carbónico y bicarbonato, razonarlo con eso, y recordar que siempre el bicarbonato me indica que el trastorno es metabólico y la CO2 me indica que hay algo a nivel pulmonar que está fallando, digamos. Esto es lo mismo que estamos viendo recién, refrescamos un poquito más. CO2 porque hago un paro respiratorio, la CO2 aumenta, el mecanismo compensador es para este lado, me lo va a compensar el riñón. Entonces voy a tener una acidosis, voy a tener CO2 alta y bicarbonato inicialmente normal. Se me une con este, forma ácido carbónico, me libera mucho protón, por eso es acidosis, y el bicarbonato que queda solito, dice, uy, el riñón tiene que empezar a reabsorber más bicarbonato, tengo que empezar a eliminar más protones, ¿se entiende? Todo lo contrario. Aumenta, lo que veníamos hablando hace un rato, aumenta acá mucho el protón porque me intoxiqué con aspirina, voy a tener un pH bajo, la CO2 va a estar normal, que es lo segundo que veo después del pH, junto con el bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a estar bajo porque se me consume, me forma ácido carbónico, y la CO2 voy a empezar a hiperventilar y va a empezar a bajar cuando esté compensando.
Recordar entonces que en los trastornos metabólicos la alteración inicial va a ser en el bicarbonato y el mecanismo compensador va a ser el pulmón a través del manejo del CO2. Y en los trastornos respiratorios la alteración inicial la vamos a tener a nivel de la presión de CO2 y el mecanismo compensador metabólico renal va a ser a través del manejo del bicarbonato. Ahora bien, hasta ahora lo que hicimos fue definir algunos conceptos importantes, definir el funcionamiento, cómo funciona el sistema buffer, con algunos ejemplos. Pudimos clasificar los trastornos y brevemente poder identificar los trastornos primarios y cómo son sus alteraciones iniciales, pero a partir de ahora van a comenzar vamos a empezar a transitar, digamos, la parte más práctica, que es cómo analizamos el equilibrio ácido-base. Si yo les presento este laboratorio, cualquiera de ustedes podría decirme tranquilamente que es un laboratorio completamente normal porque tiene valores normales de 740 de pH, de CO2 de 40 con un bicarbonato de 24 y que este paciente goza de buena salud. Pero la verdad que puede ser muy diferente a nuestra realidad esa situación, debido a que este mismo paciente puede estar con un diagnóstico de muerte encefálica esperando el INCUCAI o puede estar en una terapia intensiva con un trastorno de una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica, dos trastornos que se neutralizan entre sí dando una falsa apariencia de un laboratorio normal. ¿A qué voy con todo esto? Es que es muy importante saber la historia del paciente. Nunca podemos leer un estado ácido-base sin saber la historia, el estado clínico del paciente, su ionograma y algunos otros valores de importancia. Para comenzar a transitar en la parte práctica, vamos a esquematizarnos la manera de analizar, digamos, los trastornos ácido-base de esta manera. Inicialmente, como todas las patologías, como todas las enfermedades, vamos a iniciar con el interrogatorio, la anamnesis, interrogarse acerca de los antecedentes familiares, enfermedades crónicas, los antecedentes de enfermedad actual, sobre el examen físico, vamos a hacer un examen físico muy detallado y minucioso, y luego de eso voy a sospechar mi trastorno ácido-base y voy a solicitar un laboratorio. Normalmente en la práctica comenzamos con el laboratorio y hacemos el caminito hacia atrás, pero lo correcto sería interrogatorio, anamnesis, examen físico, sospecha y solicito el laboratorio. Después voy a iniciar la evaluación, digamos, de mi laboratorio con el laboratorio humano, el análisis de la coherencia interna, que en la práctica la verdad que no lo usamos, pero sería de buena práctica para ver si existe algún error del laboratorio. Voy a identificar mi trastorno primario, que es lo que estuvimos haciendo hasta este momento, que lo vamos a ir desmenuzando de a poquito con lo que nos queda de la clase. Vamos a ver si se pusieron en marcha los mecanismos compensadores de ese trastorno primario y si mi trastorno compensador es adecuado o no. Ya vamos a ver, la compensación esperada o el cálculo de la presión de CO2 esperada me va a determinar si hay un trastorno simple o mixto, que en realidad no es el objetivo de la clase, pero lo vamos a tocar brevemente. Vamos a calcular el anión gap en el caso de mi acidosis para saber de qué tipo de acidosis estoy afrontando y el cálculo de los deltas y el tratamiento que no son objetivos de esta clase. Ese va a ser el caminito que vamos a hacer en la práctica para poder analizar a fondo y bien minuciosamente los trastornos del ácido base. En cuanto al interrogatorio y el examen físico, las manifestaciones o la clínica puede ser inespecífica, puede ser la manifestación principal de una enfermedad, como por ejemplo la acidosis tubular renal, o sumarse a una patología de base, por ejemplo, arritmias cardíacas por alteraciones electrolíticas secundarias a una acidosis, por ejemplo. Si hablamos de la clínica de la acidosis, independientemente si es metabólica o si es respiratoria, podemos dividirla por aparato. En el caso de las respiratorias, de la clínica respiratoria, de las acidosis respiratorias, obviamente mi problema va a ser respiratorio, por lo cual la clínica me va a mostrar la causa, con hipoventilación si es central o dificultad respiratoria severa si hay algún problema en el pulmón. Por ejemplo, en este caso, si tengo una acidosis respiratoria, voy a tener
un pulmón que me está hipoventilando, cualquier patología obstructiva, cualquier patología restrictiva, me va a mostrar la causa. En cambio, en la acidosis metabólica, ¿cuál va a ser la clínica respiratoria? Acuérdense que la acidosis metabólica, el pulmón es quien compensa la acidosis metabólica y lo va a hacer a través de la eliminación de CO2 hiperventilando, ¿sí? Va a haber taquipnea con hiperpnea y esto se denomina respiración de Kussmaul, que es muy característica de las acidosis. Sobre todo se ve en pediatría, lo vemos mucho en la cetoacidosis diabética. Obviamente en ausencia de cualquier otra patología respiratoria que lo pueda suprimir. Las manifestaciones cardiovasculares, existe depresión en la acidosis de la contractilidad miocárdica cuando el pH es menor de 7,15, existe vasodilatación arterial con vasoconstricción venosa sistémica y del lecho pulmonar, y esto genera una disminución de los efectos de los inotrópicos en las acidosis extremas. Por lo tanto, es muy importante en la terapia intensiva en los pacientes que están graves, que están con soporte inotrópico y mi paciente está en acidosis, yo debo empezar el tratamiento para corregir esa acidosis, para generar que los inotrópicos empiecen a surgir efectos sobre ese paciente grave. La manifestación clínica de la depresión de la contractilidad y la vasodilatación arterial es la taquicardia. En los pacientes acidóticos lo vamos a ver taquicárdicos, también ténganlo presente. Con respecto a la oxigenación tisular, se aumenta la liberación de oxígeno en los tejidos por desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina y existen síntomas generales en la acidosis como fatiga, debilidad, malestar, inapetencia, náuseas, vómitos y a veces dolor abdominal, que son características muy inespecíficas. Con respecto a los electrolitos, en el caso del potasio, cuando tenemos una acidosis, vamos a encontrar hiperpotasemia. Y esto es debido a que en las células, en las membranas celulares, se encuentra un contratransporte protón-potasio. ¿Cómo funciona esto? Ingresa por protones al intracelular y en contraposición del intracelular envía potasio hacia el extracelular. Por lo tanto, si yo tengo, en el caso práctico, que tengo una acidosis metabólica, imagínense en el intravascular, tengo un pH bajo, tengo muchos protones, como parte de un mecanismo de defensa por parte del organismo, se van a activar estas bombas o estos contratransportes celulares protón-potasio y van a empezar a enviar con el objetivo de sacar, digamos, protones del intravascular, va a empezar a redistribuir esos protones hacia el intracelular y como consecuencia va a enviar potasio del intracelular al intravascular, dando como consecuencia que frente a las acidosis voy a tener hiperpotasemias. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque puede darse el caso práctico de encontrarme una acidosis metabólica y una hipopotasemia inicial. Por ejemplo, en el caso de una gastroenteritis, en el cual mi paciente está deshidratado debido a la diarrea, pierdo bicarbonato, tengo una acidosis metabólica, y si mi paciente además vomita, puedo tener el caso de que tengo una hipopotasemia. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer frente a esa situación es: ¿qué es lo que hago o qué es lo que corrijo primero? Si corrijo primero el potasio o corrijo o implemento el tratamiento para la acidosis metabólica primero. Y si nosotros entendemos que en las acidosis yo tengo una tendencia a la hiperpotasemia debido a la presencia de este intercambio, de este contratransporte celular protón-potasio por redistribución, me voy a dar cuenta que si yo inicialmente tengo una acidosis metabólica y una hipopotasemia, esa hipopotasemia no es una hipopotasemia real, ya que está influenciada por la acidosis. Por lo tanto, si yo corrijo la acidosis metabólica y no corrijo esa hipopotasemia, a medida que yo voy corrigiendo la acidosis metabólica, ese potasio me va a bajar aún más. Por lo tanto, lo que yo quiero que les quede de todo esto, que frente a una acidosis metabólica y una hipopotasemia, lo que primero tengo que hacer es primero corregir el potasio y después dedicarme al tratamiento de la acidosis metabólica. Con respecto al calcio, en el caso del calcio, ustedes saben que el calcio, tenemos calcio iónico y calcio unido a proteínas. En el caso del unido a proteínas, que es la forma en la cual se transporta, en mayor proporción está unido a la albúmina.
En el caso de la acidosis metabólica hay una disminución de la afinidad del calcio unido a la albúmina. Por lo tanto, me va a aumentar el calcio iónico, que es el metabólicamente activo. El calcio iónico, acuérdense que es el metabólicamente activo, que es el que más me importa al momento de tomar conductas. Por lo tanto, se dice que frente a las acidosis, la acidosis protege contra la tetania. En el caso del sodio, del fósforo y del magnesio, hay una pérdida de inhibición de su reabsorción renal, por lo cual puedo encontrarme con hiponatremia, hipofosfatemia o hipomagnesemia. Con respecto a nivel renal, hay una disminución del flujo en las acidosis, lo que genera un aumento de una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que da como consecuencia aumento de la liberación de hormona antidiurética, llevando a una consecuencia final, una retención hidrosalina con edema. El paciente lo vamos a ver edematizado. A nivel del sistema nervioso central, las acidosis lo que generan es vasodilatación, que se traduce clínicamente en cefalea, alteración del sensorio, somnolencia y, dado el caso extremo, estupor y coma. Los síntomas psiquiátricos, la verdad que no son frecuentes en pediatría. Con respecto al crecimiento, se observa esto en las acidosis crónicas, no en las acidosis agudas. Hay un retraso del crecimiento por interferencia con las somatomedinas. Ahora bien, cuando hablamos de alcalosis, se podrán imaginar que es todo lo contrario, la clínica es todo lo contrario a lo que vimos en acidosis. A ver, vamos a hacerlo un poco más rápido. En cuanto a la parte respiratoria, vamos a encontrar la clínica va a ser de depresión del centro respiratorio, hipoventilación, broncoespasmo, vasodilatación en el periodo agudo. Y obviamente, si el origen o el problema de la alcalosis es respiratorio, mi paciente va a estar taquipnéico. En cuanto al sistema cardiovascular, lo contrario a lo que sucede en las acidosis, va a haber una hiperexcitabilidad miocárdica con riesgo de arritmia y espasmos coronarios. Y hay que prestar especial atención en estos casos a los pacientes con cardiopatías. En cuanto a la oxigenación tisular, va a haber un aumento de la fijación del oxígeno a la hemoglobina con menor aporte tisular. Y si hablamos de los electrolitos en la alcalosis, todo lo contrario a lo que ocurre en la acidosis, el calcio va a tener mayor afinidad a la unión con su proteína, que va a ser la albúmina. Va a haber un aumento de la fracción unida a la albúmina, lo que me va a generar una disminución del calcio iónico, que me va a llevar como consecuencia extrema a tener clínica de tetania en mi paciente. Hipocalcemia, va a estar hipocalcémico, y la clínica puede ser la clínica de tetania. Hiperreflexia, espasmo. Con respecto al potasio, como bien analizamos hace un ratito sobre el cotransporte, va a suceder lo contrario. En el caso de una alcalosis voy a tener bicarbonato en el intravascular, entonces mi cuerpo va a entender como que yo tengo que neutralizar eso, entonces va a sacar protones del intracelular hacia el intravascular para neutralizar el protón, y como consecuencia, debido al contratransporte, va a enviar potasio del intravascular al intracelular, dando como consecuencia hipopotasemia. Esto lo tienen que saber, es algo muy importante. Y con respecto al sistema nervioso central, va a haber hiperexcitabilidad hasta convulsiones y sea con mayor frecuencia en lactantes.